¿qué tal amigos Fermat? Les habla el profesor César Acevedo. En esta ocasión vamos a dar inicio a un pequeño taller acerca de el cálculo de partículas fundamentales, según tengamos el caso de un átomo neutro o un ion atómico, ¿no? Podemos tener el caso de que nos pregunten acerca del cálculo de las partículas, tanto del número de protones, electrones y neutrones en el átomo. Si tenemos un exceso o una deficiencia de electrones, vamos a ver cada uno de los casos. Pero antes de dar inicio, pues vamos a recordar un poco de lo que hemos visto en la clase. Vamos a hacer un resumen de las fórmulas importantes para poder atacar este tipo de problemas. Y también vamos a ver que si en el caso de que nos llegaran a venir una pregunta y nos llegaran a dar un sinónimo acerca del átomo neutro, que el átomo neutro también se puede conocer como el átomo en el estado fundamental. Entonces vamos a tener el átomo en el estado fundamental. Fundamental. Y esto pues es sinónimo. Entonces, acuérdense que la condición del átomo neutro o el átomo en el estado fundamental es que, bueno, siempre se cumple para cualquier átomo que el número de atómico va a ser igual al número de protones y en este caso va a ser igual al número de electrones. Entonces, esta condición se cumple para el átomo en el estado fundamental. Eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, muy bien, vamos a recordar también que nos van a dar, o nosotros tenemos que encontrar el símbolo del elemento. El símbolo del elemento, acuérdense que está acompañado del número másico y del número atómico. Y en el caso de que el átomo sea eléctricamente neutro, pues la carga va a ser igual a 0, pero esta se suele omitir. Entonces, esta va a ser el símbolo completo de un átomo neutro. Entonces, hay que recordar también que Z nos va a dar la identidad del elemento. Vamos a saber de quién se trata. Entonces aquí voy a escribir la identidad del elemento. Entonces aquí tenemos la identidad del elemento. Hay que recordar que A es el número másico. El número másico. Y nos dice el número de partículas. Nos da el número de partículas totales en el núcleo, ¿no? Eso es importante. Muy bien. Entonces, el cálculo que vamos a tener que hacer para cada uno de los átomos, pues va a ser el SAPEN. ¿Qué es el SAPEN? Pues el número atómico, el número másico, el número de protones, el número de electrones y el número de neutrones, ¿no? ¿Cómo los vamos a calcular? O sea, ¿qué fórmulas tiene? Por ejemplo, el número atómico pues va a ser igual al número de protones en el dado caso de que nos den el número de protones y no nos den el número atómico. El número másico pues va a ser la suma del número de protones más el número de neutrones. El número de protones pues va a ser igual al número atómico. El número de electrones en este caso va a ser igual al número atómico, porque tenemos al átomo en el estado fundamental. Y el número de neutrones lo voy a obtener como el número másico menos el número de protones. Acuérdense que estoy contando partículas. Estas van a ser las fórmulas para obtener las partículas fundamentales, ¿sí? Y así poder encontrar la identidad. ¿Cómo voy a encontrar la identidad del átomo? Pues con el número atómico en la tabla periódica, ¿sí? Voy a buscar al elemento que coincida el número atómico y ya voy a poder encontrar la identidad, ¿no? Y el número másico, pues lo puedo encontrar con la suma del número de las partículas. Entonces, así es como lo vamos a encontrar. Ahora, se complica un poco cuando tenemos los iones. Hay que recordar que el ion atómico, ¿sí? Se va a formar a partir de la ganancia o la pérdida de electrones. Es lo único que va a cambiar. Entonces, digamos, el símbolo completo que vamos a tener de los elementos, pues va a ser igual. El elemento va a ir acompañado del número másico, va a ir acompañado del número atómico, pero aquí va a tener una carga. En el caso de que sea un catión, la carga va a ser positiva. Entonces, para que se acuerden, ustedes pueden escribir catión. En vez de la T pueden poner un signo más
y así se acuerdan que el cation tiene una carga positiva, ¿no? Es como utilizar un poco de mnemotecnia para que puedan acordarse y no se confundan en el examen, les vaya a agarrar los nervios y no se acuerden quién era el cation o quién era el anión, ¿no? Que suele pasar muchas veces en los exámenes de selección o en cualquier tipo de examen. Entonces, en este caso, pues vamos a tener, este va a ser el símbolo completo para el caso del cation. Muy bien. Entonces, aquí es obvio, bueno, no se va a cumplir que el número atómico va a ser diferente del número de electrones. Ya no van a ser los mismos. Entonces, acuérdense que el número el número atómico me da cuenta del número de protones. Entonces, aquí el número de protones va a ser diferente al número de electrones. Entonces, si es diferente y voy a tener una deficiencia de electrones, aquí voy a perder. En este caso voy a perder electrones. Perder electrones. Entonces, si yo voy a perder electrones, aquí el número de protones va a ser mayor al número de electrones. Entonces, esto es importante. Esta va a ser la condición para el caso de analizar los cationes. De ahí en fuera, todo va a ser prácticamente igual. Entonces voy a tener Z, pues va a ser igual al número de protones. A, pues va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. Es el número másico que me da el número de partículas en el núcleo. El número de protones me lo va a seguir dando el número atómico. Y aquí, en el caso del número de electrones, pues vamos a tener aquí una diferencia respecto a esto. Va a ser igual al número atómico, pero ahora, como voy a perder electrones, es importante recalcar, voy a perder electrones, pues le voy a quitar. ¿Cuántos electrones? Pues va a depender de la carga. Va a depender de la carga Q, ¿sí? Y también la carga, ahora vamos a tener una fórmula para la carga. En este caso no lo puse, pues la carga neta aquí va a ser de 0, porque tenemos un átomo neutro, no es necesario especificarlo aquí. Pero aquí la carga que voy a obtener, va a ser igual al número de protones menos el número de electrones. Y así voy a obtener la carga. Entonces, estas van a ser las fórmulas que voy a utilizar para resolver los ejercicios. ¿Sí? Si se dan cuenta, pues añadimos, ¿no? Añadimos esta fórmula que tenemos para el cálculo del número de partículas negativas y para la carga total del átomo, ¿sí? Que en este caso estamos en el caso del cation, pérdida de electrones. Ahora vamos a tener el caso del anión, cuyo símbolo pues va a estar representado igual por el número másico, el número atómico, pero ahora vamos a tener una carga negativa. Entonces aquí voy a tener ganancia. Ganancia de electrones. De electrones. Entonces también aquí se va a cumplir que el número atómico va a ser diferente al número de electrones. Obviamente el número de protones va a ser diferente al número de electrones. Y ahora el número de protones va a ser menor al número de electrones. ¿Sí? Por eso de ahí viene toda la carga negativa, ¿no? Como voy a tener más electrones, pues la carga va a ser ahora negativa. Entonces, esto es importante, ¿sí? Recalcarlo, que el número de protones va a ser menor al número de electrones. Igual, de la misma forma, voy a tener que el número atómico, ¿sí? El que me da cuenta de la identidad del átomo, pues va a ser igual al número de protones. El número de partículas, por ejemplo, en el caso de que estén en el núcleo, pues va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. Y en este caso, pues el número de protones siempre me lo va a dar el número atómico. Si se dan cuenta, esto no cambia. Y lo que va a cambiar es aquí, ¿no? Entonces, ahora voy a tener el número de electrones. ¿Cómo lo voy a calcular? Va a ser igual al número atómico, pero como voy a tener ganancia de electrones, ¿cuántos electrones voy a ganar? Me lo va a dar la carga. Entonces aquí le tengo que sumar ahora la carga Q. Y ya me va a dar el número de electrones, ¿sí? Porque voy a tener más electrones respecto al número atómico. Y la carga Q la voy a obtener de igual forma como el número de protones menos el número de electrones.
Entonces, es importante, es importante. Ahora, yo les sugiero que no memoricen, o sea, obviamente eh, es es mi obligación darle las fórmulas, ya que se las puede encontrar tanto en la literatura y pues es importante tener esta parte, ¿no? Pero lo que yo les sugiero, ahorita conforme hagamos los reactivos, es primero hacer la comparación. Es hacer la comparación entre el número de electrones y el número de protones, ¿sí? Primero comparemos estos dos, cómo son. Hay que comparar el número de protones y el número de electrones. En este caso, vamos a hacer una comparación de estos dos y ya podemos saber quién gana, ¿no? O sea, dónde hay más protones, dónde hay más electrones. En el caso de que tengamos más protones, quiere decir que tenemos un cation, y en el caso de que tengamos más electrones, pues vamos a tener el caso de un anión, ¿no? Y ya con la diferencia, pues podemos hacer la carga y también encontrar el número de partículas, tanto de electrones, sin necesidad pues de aprenderse la fórmula, aunque pues no, es muy lógico, ¿no? O sea, si en el estado fundamental el número de partículas, o sea, el número de electrones es igual al número atómico, en este caso pues va a haber una diferencia. ¿Quién me la va a dar? La carga. Si el cation pierde, pues tengo que restar. Y si el anión gano electrones, pues tengo que sumar la carga, ¿no? Y si yo quiero encontrar la carga, pues va a ser obviamente la diferencia entre el número de partículas positivas y el número de partículas negativas, ¿sí? Entonces, con ayuda de esto, pues ya podemos resolver los siguientes ejercicios. Recuerden que, bueno, yo les sugiero que esto lo tengan muy a la mano para poder realizar este tipo de ejercicios, ¿no? Muy bien, entonces vamos a hacer los siguientes ejercicios. Déjenme. Muy bien, amigos, vamos a dar inicio con el taller, el cual consiste en llenar una tabla donde nos dan una serie de pistas. Nos están dando en algunos casos el número másico, el número de protones, o nos pueden dar el número de electrones, y tenemos que identificar la identidad de los siguientes elementos. Entonces recuerden que para tener la identidad de los elementos, ¿sí? Para poder nosotros conseguir tener la identidad de los elementos, necesitamos tener al número atómico, ¿sí? Entonces, y también hay que recordar que el número atómico pues va a ser igual siempre al número de protones. Una vez que tengamos el número atómico, lo que procedemos a hacer es buscar el número atómico en la tabla periódica. Vamos a tener la tabla periódica de los elementos a la mano, en la cual ustedes pueden ya encontrar de qué elemento se trata, ¿no? Si el número atómico fuera 6, pues tendremos al carbono, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este taller. Primero vamos a realizar los cálculos pertinentes y ya al último, pues vamos a ir identificando cada uno de los elementos, ¿no? De cuál se trata. Entonces, pues vamos a dar inicio. Vamos a empezar con el primer ejercicio, el cual pues vamos a resolver de la siguiente forma. Primero, pues vamos a hacer una lista siempre del SAPEN, que es lo que tenemos que calcular a final de cuentas. El SAPEN, ¿sí? Tenemos el SAPEN. Y lo que tenemos a continuación que hacer, pues, es dependiendo de las pistas, pues, ir rellenando, ¿no? Ir poniendo acá lo que nos van dando. Nos dan A es 55. Muy bien. Nos dan el número de electrones, que son 18. Y nos dan el número de neutrones, que es 30. Entonces, con esto, pues, necesitamos encontrar aquí tanto el número atómico y pues de ahí ya podemos encontrar el número de protones. ¿Cómo lo encontramos? Pues si nos dan el número másico y nos dan el número de neutrones, hay que recordar que el número másico va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. Entonces, el número de protones, ¿cómo lo voy a encontrar? Pues despejándolo va a ser igual al número másico menos el número de neutrones. Entonces, el número de protones lo voy a encontrar como el número másico, que serían 55, menos el número de neutrones, que serían 30. Entonces, en total vamos a tener que el número de protones, pues, va a ser igual a 25, ya haciendo la diferencia. Entonces, si tenemos que el número de protones va a ser igual a 25,
el número atómico también va a ser igual a 25. Entonces ya podemos llenar la tabla. Entonces el número atómico va a ser 25, el número de protones va a ser 25 y, importante, se me olvidaba. Entonces necesitamos hacer la comparación. La comparación siempre la vamos a hacer entre el número de protones y el número de electrones. Y vemos claramente que hay una diferencia. Entonces, la carga del anión, o sea, obviamente vamos a tener aquí, perdón, la carga del catión. Si aquí vamos a tener el caso en el que el número de protones va a ser mayor al número de electrones. Por lo tanto, vamos a tener un catión. La naturaleza va a ser catión. ¿Cómo vamos a encontrar la carga? A ver, lo vamos a hacer de dos formas. Una, pues viendo que hay una diferencia, ¿no? La diferencia de 18 a 25, pues es 7. Entonces tenemos una diferencia de 7. Como tenemos más número de protones, pues va a ser la carga positiva. Esta es la forma de obtener la carga. La otra era con la fórmula, que acuérdense que la carga me la va a dar el número de protones menos el número de electrones. Entonces, el número de protones, en este caso, pues es igual a 25, menos el número de electrones, que es 18, y ya la carga, esta diferencia, pues me va a dar de 7. Entonces, la carga neta es de 7. Entonces, ya podemos obtener aquí la carga va a ser de más 7. Ahorita identificamos la naturaleza de la identidad del elemento. El número másico es de 55 y el número atómico lo tenemos de 25. Si el número atómico entonces es de 25, entonces ya puedo ir a la tabla periódica e identificar la naturaleza. 25, 25, ¿sí? Se trata del manganeso. Entonces tengo al manganeso. Entonces eso también les sirve para que se vayan familiarizando con los nombres de los elementos, ¿no? Este es el manganeso. Muy bien, ya tenemos la primera fila llena. Vamos con la segunda. Igual, ¿cómo vamos a hacer los ejercicios? Pues siempre vamos a escribir el SAPEN, ¿no? El SAPEN que me va a dar cuenta de las partículas. Una vez que yo identifique el SAPEN, pues voy a tener ya por completo el número de partículas. Entonces, de la tabla vamos a ver qué me dan. Me están dando el número de protones, aquí me lo dan, me dan 19 protones. Me están dando el número de electrones, que son 18. Y me están dando el número de neutrones, que son 20. Entonces, con esto voy a ver si puedo calcular el número atómico, claro, es igual al número de protones, eso siempre se cumple, ¿no? Estos dos siempre tienen que ser iguales, Z y P. Ahora, el número másico, hay que recordar que el número másico es la suma de las partículas. ¿De quién? Del número de protones más los neutrones. Entonces, el número másico lo voy a obtener como la suma de los 19 protones más los 20 neutrones. Entonces, en total voy a tener de número másico igual a 39. Ahora, de la misma forma, voy a hacer la comparación. La comparación entre quién y quién, pues ya vimos que siempre va a ser la comparación entre el número de protones y el número de electrones. Aquí están, voy a comparar estos dos. Entonces, si veo, otra vez tengo mayor número de protones. Entonces, aquí vemos que el número de protones es mayor al número de electrones, por lo tanto, también voy a tener un catión de carga positiva. Acuérdense que el catión es de carga positiva. Entonces, veo la diferencia entre el número de protones y electrones es de 1, y como el catión es de carga positiva, pues va a ser de más 1, ¿no? Igual, de la misma forma, podemos utilizar la fórmula, que es igual al número de protones menos el número de electrones. El número de protones que tenemos es 19, si le voy a restar el número de electrones, que es de 18, pues me da como resultado más 1, ¿no? Y yo obtengo la fila 2, la puedo llenar. Entonces, el número másico, quedamos que, bueno, el número atómico ya lo tenemos, es de 19. El número másico es de 39. Ya puedo escribir la naturaleza aquí del elemento, 19, 39, el símbolo completo. Ahorita identifico, tenemos una carga de más 1 y ya puedo irme a la tabla periódica y buscar en la tabla periódica el elemento, ¿sí? Con el número atómico 19.
Entonces, el elemento con el número atómico 19 sería el potasio. Entonces, tenemos aquí al potasio. Entonces, tenemos aquí al potasio. Este sería el potasio. Voy a la tabla, ustedes lo pueden hacer y lo pueden identificar. Muy bien, vamos con el siguiente. Vamos con el número 3. Vamos a hacer el ejercicio número 3. Entonces, igual, vamos a escribir el SAPEN, Z, A, número de protones, número de electrones, número de neutrones. Vamos a escribirlo. Entonces, tenemos que, ¿qué pistas nos dan? Nos dan A, que es igual a 27. ¿Qué otra pista nos están dando? Nos están dando el número de electrones, que es igual a 10. Y nos están dando el número de neutrones, que es igual a 14. ¿Sí? Estas son las pistas que nos están dando. Muy bien, con estas pistas vamos a trabajar. Entonces, tenemos que, para encontrar el número de atómico, pues es igual al número de protones y lo podemos encontrar a partir del número másico. ¿Sí? El número másico es igual al número de protones más el número de neutrones. De aquí despejo el número de protones. El número de protones va a ser igual al número másico menos el número de neutrones. Por lo tanto, el número de protones va a ser igual al número másico que nos lo dan, que es de 27, menos el número de neutrones, que es de 14. Por lo tanto, ya puedo encontrar el número de protones y el número de protones que voy a tener es de 13. Voy a tener 13 protones. Entonces, si tengo 13 protones, ya puedo encontrar el número atómico. Ahora, para determinar la carga, necesito comparar, acuérdense, el número de protones y el número de electrones. Nuevamente, el número de protones es mayor al número de electrones, por lo tanto, tengo un catión. Tengo un catión de carga positiva. Identifico cuál es la diferencia. Hay una diferencia de 3. Como es de carga positiva, pues va a ser positivo, ¿no? Entonces, aquí puedo identificar también la carga igual al número de protones menos el número de electrones. Pues esto es una diferencia. Entonces, la diferencia sería de 13 menos 10. Y pues ya me da resultado la carga igual a más 3. Ya puedo llenar la tabla, ¿no? Entonces, tenemos que el número de protones es igual a 13. Coincide, siempre va a ser igual el número atómico, ya lo habíamos dicho. Entonces, ahorita identifico, ustedes, bueno, ya con la tabla periódica, ya pueden identificar de qué elemento se trata. Entonces, para el número atómico 13, vamos a tener al aluminio, cuya carga ya vimos que es de más 3. Tenemos un número másico de 27 y tenemos el número atómico que es de 13, ¿no? Entonces, sería la identidad de este ion. Muy bien, vamos con el siguiente, con el número 4. Igual, acuérdense que vamos a hacer la lista del SAPEN. Vamos a tener a Z, a A, a P, al número de electrones, al número de neutrones y también pues vamos a agregar la carga, ¿no? Q. La carga Q. En el caso de que el átomo fuese eléctricamente neutro, pues la carga Q es de 0. Vamos a ver las pistas que nos dan. Ahora sí nos dan a Z, que es 31, nos dan a A, que es 69, y nos dan el número de electrones, que es de 28. Muy bien, el número de protones ya lo puedo encontrar, es igual siempre al número atómico, serían 31, y el número de neutrones lo voy a encontrar a partir de A. Entonces el número másico va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. Por lo tanto, el número de neutrones va a ser igual a A menos el número de protones. Entonces, A es 69 menos 31, y ya puedo encontrar el número de neutrones. Entonces hago la diferencia entre 69 y 31 y ya obtengo que el número de neutrones es 38. Tengo 38 neutrones. Entonces ya tengo el número de neutrones. Ahora voy a determinar la carga. Voy a hacer la comparación entre el número de protones y el número de electrones. Nuevamente tengo que el número de protones es mayor que el número de electrones. Por lo tanto, voy a tener otra vez otro catión. Va a ser otro catión de carga positiva. Va a ser de carga positiva. ¿Cuál es la diferencia que hay entre 28 y 39? Pues sería de 3, ¿no? Entonces tengo una carga de 3. Entonces ya puedo llenar el número de protones es igual a 31
el número de neutrones que tenía que calcular es igual a 38. Entonces, aquí se trata de, vamos a escribir el 69 acá, el 31 acá, para escribir el símbolo completo del elemento con una carga de +3. Entonces, el átomo correspondiente al número atómico igual a 31 es el galio. Entonces, ya tenemos al galio, ¿no? Ya tenemos las primeras 4 filas llenas. Es así, ya vieron cómo vamos a hacer el taller. Así vamos a estar realizando todo. Ustedes pueden pausar el video, pueden adelantarse, pueden realizar los siguientes ejercicios. Ya pueden ir comparando las respuestas conforme vamos a ir llenando la tabla, ¿no? Entonces voy a borrar estos primeros 4 ejemplos para tener más espacio. Entonces borro, 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 borro. Permítame borrar. Me tardo. Recuerden que pueden pausar el video y ir escribiendo. Muy bien. Vamos a empezar con el 5. Vamos a dar el inicio con el 5. Entonces, Sapen, siempre vamos a escribir Sapen, ¿sí? Donde tenemos el número de partículas, todo lo que tenemos que calcular. Entonces, a partir de esta lista, vamos a determinar qué pistas nos da el ejercicio. Nos dan la A, el número másico, que es de 32. Nos dan el número de electrones, que es de 18, y nos dan el número de neutrones, que es de 16. Ok, ¿cómo voy a encontrar el número atómico? El número atómico es igual al número de protones. El número de protones lo obtengo a partir del número másico. Hay que recordar que el número másico es igual al número de protones más el número de neutrones. Sé que repito y repito y repito lo mismo, pero más vale que se les grabe y ya no tengan problema porque este tipo de ejercicios ya son puntos para ustedes. Entonces, el número de protones va a ser igual al número másico menos el número de neutrones. El número de protones lo voy a determinar, entonces va a ser igual a 32 menos el número de neutrones, que será 16. El número de protones va a ser igual a 16. Entonces ya tengo el número de protones que siempre va a ser igual al número atómico. La carga Q, voy a comparar ahora los protones con los electrones. Si se fijan, ahora tengo más electrones. El número de electrones es mayor al número de protones, por lo tanto tengo un anión. Tengo un anión, ¿no? N de negativo, anión, negativo. Entonces, como voy a tener un exceso de electrones, toda la carga va a ser negativa y la diferencia de 16 a 18 pues es de 2. Así lo puedo calcular. Si no, me voy a la fórmula, es el número de protones menos el número de electrones. Entonces, en este caso, el número de protones tengo 16 menos 18. Entonces, aquí tengo menos 2, ¿no? 16 menos 18 es menos 2. Entonces, la carga sería de menos 2. Ya puedo escribir, el número atómico sería de 16, el número de protones también sería de 16. Ahorita identificamos la naturaleza del elemento. Entonces, aquí tenemos el número másico, que es de 32. El número de protones es de 16. La carga es de menos 2. Y identificamos que el elemento con número atómico 16 es el azufre. Tenemos aquí al azufre. Entonces tenemos al azufre y ya puedo seguir con el siguiente ejercicio. Vamos a tener el siguiente ejercicio, número 6. Igual escribimos el SAPEN, número de protones, número de electrones, número de neutrones. Muy bien. Entonces tenemos que, en el caso del 6, vamos a ver qué pistas nos dan. Si nos dan Z, Z vale 7. Si nos dan el número másico 14 y nos están dando el número de electrones que es de 10, ¿no? Entonces estamos aquí en el 6. Muy bien, entonces para determinar el número de protones es igual al número atómico y nada más nos piden calcular el número de neutrones, ¿no? A partir de el número másico. Entonces tenemos que el número másico va a ser igual, el número de neutrones va a ser igual al número másico menos el número de protones. El número másico es de 14 menos 7, esto me da 7 neutrones.
igual la carga, voy a hacer la comparación entre el número de protones y el número de electrones. Vuelvo a tener aquí que el número de electrones va a ser mayor al número de protones, por lo tanto tengo un anión con carga negativa, N de negativo. Entonces toda la carga va a ser negativa. ¿Cuál es la diferencia entre 7 y 10? Pues sería de 3. Entonces igual lo puedo obtener con la fórmula, que es igual al número de protones menos el número de electrones. Entonces la carga sería igual a el número de protones, que sería 7 menos 10, y esto me da menos 3. Entonces ya puedo ir llenando. El número de protones es 7, el número de neutrones ya lo obtuve, también es de 7. Y aquí el número másico es de 14 y el número de protones, bueno, el número atómico es de 7. Aquí la carga es de menos 3, y la naturaleza del elemento. Si me voy a la tabla periódica, recuerden que si me voy a la tabla periódica tengo que ver qué número, qué elemento tiene el número atómico 7, es el nitrógeno, ¿no? Entonces aquí ya tenemos al nitrógeno. Muy bien. Entonces, estas serían las respuestas para estas dos filas. Vamos con las siguientes. Voy a borrar. Recuerden que pueden pausar el video y pueden copiar los resultados, ¿no? Muy bien, voy a borrar. Entonces, vamos a borrar y vamos a ir con los siguientes ejercicios. Muy bien, entonces el siguiente ejercicio sería el 7. Igual hacemos la lista del SAPEN. Número de protones, electrones, neutrones. Con esto ustedes ya no van a tener ninguna duda. Entonces, ¿qué pista nos está dando el 7? Nos está dando A, que es 30. Nos está dando el número de electrones, que es 18. Y nos está dando el número de neutrones, que es 15. ¿Cómo vamos a obtener el número de protones? A partir del número másico. Y bueno, siempre se me olvida, también hay que determinar Q. Entonces, el número másico es igual al número de protones más el número de neutrones. Por lo tanto, en este caso vamos a sacar el número de protones. El número de protones va a ser igual al número másico menos el número de neutrones, ¿no? Y entonces el número de protones lo voy a obtener como la diferencia de 30 menos 15. Pues 30 menos 15, pues me da 15. Ya tenemos que el número de protones es igual a 15. El número atómico también tiene que ser igual a 15. Hago la comparación entre el número de protones y el número de electrones. Hay una diferencia. Hay más número de electrones. Por lo tanto, si el número de electrones es mayor al número de protones, tengo el caso de un anión. Anión de carga negativa. Entonces va a ser negativo. ¿Cuál es la diferencia? Pues es de 3, ¿no? Y así obtengo ya todo lo que me pide el ejercicio. Entonces escribo Z es igual a 15. El número de protones también va a ser igual a 15. Escribo la naturaleza, el símbolo completo del elemento, con su número másico arriba, el número atómico abajo. Ahorita identifico la naturaleza y aquí tenemos que la carga es de menos 3. Entonces me voy a la tabla periódica y busco a qué elemento tiene el número 15, ¿no? ¿Qué elemento? Vamos a ver, el número 15 sería el fósforo. Entonces aquí tenemos el fósforo. Muy bien. Ahora vamos con el ejercicio 8. El ejercicio 8 igual vamos a escribir el SAPEN, acuérdense. Acuérdense, que me da el número de partículas fundamentales, ¿no? Toda la información y también la carga Q. Perfecto, entonces, ¿qué pistas nos da este ejercicio? Nos dan otra vez el número másico, nos dan ahora el número de protones, nos viene muy bien, y nos dan el número de electrones, perfecto. Entonces, el número atómico siempre va a ser igual al número de protones, que es 23. El número de neutrones lo voy a obtener a partir del número másico, ya que es la suma de las partículas en el núcleo, las partículas nucleares. Entonces, aquí tengo A menos el número de protones. Entonces, el número másico 51 menos 23 ya me da el número de neutrones. Por lo tanto, el número de neutrones sería de 15.
La diferencia, entonces tengo el 51, me da 28, perdón. Resbalón. Entonces me da 28 la diferencia. Y ya tengo que este es 28. Ahora para hacer la carga Q voy a hacer la comparación entre estos dos. Aquí el número de protones es mayor al número de electrones. Pues ahora tengo un cation. Cation de carga positiva. Va a ser de carga positiva. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia hay de 18 a 23? De 18 a 23, pues voy a tener una diferencia de más 5. Voy a tener una diferencia de más 5. Entonces, con esto ya puedo determinar todo lo que me piden. Número atómico 23, número de neutrones 28 y también la carga es de más 5. Voy a escribir, aquí es 51, 23 el número atómico y voy a buscar un elemento con el número atómico 23. Entonces voy a buscar la tabla periódica, sería el vanadio. Entonces ya tengo aquí al vanadio. Y ya tengo completo la fila 8. Muy bien, pueden copiar, pueden poner pausa y copiar esta parte. Y ya voy a borrar. Vamos a borrar. Y vamos con lo siguiente. Vamos con el número 9. Igual hacemos nuestra lista del SAPEN. Acuérdense de los símbolos que vamos a utilizar. Vamos a ver qué pista nos dan. Nos están dando número másico igual a 1. Nos están dando también el número de protones igual a 1. Nos están dando el número de electrones igual a 2. Y tenemos que calcular Z. Bueno, Z ya lo podemos sacar. Es igual al número de protones. Y también el número de neutrones. Lo obtengo a partir del número másico. El número másico va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. El número de neutrones va a ser igual al número másico menos el número de protones. Y si se fijan, aquí tengo 1 menos 1, igual a 0. Entonces, este núcleo no tiene neutrones. 0 neutrones. La carga la vamos a determinar, vamos a comparar estos dos. Tengo mayor número de electrones que de protones. Por lo tanto, voy a tener un anión. Carga negativa. Carga negativa, ¿cuál es la diferencia? Es de 1, ¿no? Acuérdense que también la carga la puedo obtener a partir del número de protones menos el número de electrones. Y el número de protones es igual a 1 menos el número de electrones es 2. Esto me da como resultado menos 1 y obtengo, ¿no? Muy bien, voy a calcular, voy a tener 0 neutrones, voy a tener un número atómico igual a 1. Entonces, aquí el número másico es 1, el número atómico es de 1, la carga es de menos 1. Y este es el caso del hidrógeno, ¿no? Tenemos al hidrógeno. Muy bien, ya vamos con el último ejercicio. Vamos a calcular el SAPEN. El SAPEN, el SAPEN. Entonces tenemos que el número atómico lo tenemos, no nos lo están dando, nos están dando el número másico que es de 52, pero nos dan el número de protones y nos dan el número de electrones. El número de protones va a ser igual al número atómico, entonces es de 24. Y el número de neutrones, pues lo obtengo a partir del número másico, ¿no? Número másico, número de neutrones es igual al número másico menos el número de protones. Entonces hago la diferencia entre 52 menos 24. Por lo tanto, el número de neutrones que voy a obtener sería de 28. Tengo 28 y la carga Q. ¿Cómo la determino la carga Q? Pues voy a hacer la comparación. Tengo más protones. El número de protones es mayor al número de electrones, por lo tanto tengo un cation
tienen de carga positiva, va a ser de carga positiva. ¿Cuál es la diferencia de 21 a 24? Pues sería de 3. Por lo tanto, aquí tengo ya el número de neutrones es de 28, el número atómico es de 24. Entonces ya puedo escribir, aquí tengo 52 y puedo aquí escribir ya el número atómico que es de 24. Ahorita identifico de qué elemento se trata y la carga va a ser de más 3. Entonces, si se fijan, tuvimos puros iones en este caso. Entonces voy a identificar de qué elemento se trata. Entonces es de 24, 24 sería el cromo. Entonces tenemos al cromo. ¿Sí? Entonces, esto sería todo por el taller. Ya vimos cómo identificar eh, con las pistas que nos dan, cómo podemos ya tener ya el número de partículas fundamentales en un ion. Entonces, por cualquier ejercicio que les llegara a venir, cualquier tipo de examen, pues ya se pueden defender muy bien. Recuerden que tienen que hacer las actividades y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.